Bueno, este día retomamos el tema. Este es un tema que estamos analizando desde hace unos 2 o 3 meses, ¿no? La Corte Suprema de Justicia solicitó a la Asamblea Legislativa que se suprimieran los 6 juzgados especializados que existen en el país, que son los juzgados encargados de aplicar la ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja. Para eso fueron creados los juzgados allá por el año 2008. La Corte justifica que los juzgados deben de ser suprimidos porque la carga laboral es tal que no alcanzan a darle trámite a los procesos y que eso implica no cumplir con la pronta y debida justicia. Entonces, que para ellos es mejor que se disuelvan y que sea la jurisdicción ordinaria penal la que conozca respecto a estos delitos. La Asamblea Legislativa conformamos una comisión técnica donde hay asesores de todos los grupos parlamentarios y de la Corte Suprema de Justicia para analizar el tema. Nosotros somos del criterio que la jurisdicción especializada no se debe suprimir, sino por el contrario, se deben de hacer por lo menos 2 cosas. Uno, ampliarla, transformando algunos juzgados de instrucción que tienen menor carga laboral. Por ejemplo, se proponía que se pudiesen transformar los juzgados de instrucción de las cabeceras departamentales y los juzgados de sentencia de las cabeceras departamentales en juzgados especializados. Porque el tema de la especialización de los juzgados no solo parte de un conocimiento idóneo de la materia, sino de un acto que el ser especializado al crimen lo disuade. O sea, es decir, no es lo mismo que lo procese un juez común a que lo procese un juez especializado. Incluso en los resultados que tiene la Corte, en las estadísticas que lleva la Corte identifica que los delincuentes le tienen más miedo. Le tienen miedo ir a un especializado que ir a un juzgado de instrucción ordinario. Incluso el juzgado especializado es un juzgado más difícil de ser infiltrado por sus mismas características. Entonces, diluir o desintegrar esa jurisdicción para nosotros es una señal negativa hacia el crimen, especialmente hacia los pandilleros, especialmente hacia los narcotraficantes. Entonces, al final se ha decidido de que para cumplir con lo que la Corte justifica, que la Corte dice que hay mucha carga laboral y además dice que ya la jurisdicción ordinaria conoce de esa especialización, lo cual no es una justificación válida, y que por eso ellos creen que hay que disolverlos y que todo el mundo conozca de esos delitos. Estos juzgados han sido efectivos. ¿Han sido efectivos? Sí, estos juzgados han sido efectivos. El problema ha sido de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República, donde por procedimientos no idóneos los han saturado. Por ejemplo, han llevado juicios que conozcan los juzgados especializados que deben de ser conocidos por los juzgados ordinarios. Y pongo un caso. Hubo un caso de violencia intrafamiliar, por ejemplo, que debería de conocerlo un juzgado de paz, lo llevan a un juzgado especializado. Eso satura a los juzgados. Entonces nosotros hemos propuesto 2 cosas. Uno, que se reforme la ley contra el crimen organizado y los delitos de realización compleja. ¿Qué es lo que está ahorita? Que es lo que estamos en discusión. Y hemos dicho que solo los juzgados especializados solo conozcan delitos cometidos por el crimen organizado. Paremos de contar, por el crimen organizado. Y que esos delitos cometidos por el crimen organizado sean cometidos por 3 o más personas. Actualmente está por 1 o más personas, 3 o más personas. Y que esos delitos cometidos por ese crimen sean tipificados, o sea, es decir, ahí va a estar el homicidio agravado, secuestro, extorsión. Si esos delitos, por decir algunos, son cometidos por 3 o más personas que están jerárquicamente organizadas, que toman decisiones para sustituir a sus miembros, entonces esos delitos serán conocidos en los juzgados especializados. Eso permitirá que la jurisdicción especializada sea realmente especializada y que todos aquellos delitos de realización compleja que son
muchos delitos de realización compleja. Allí puede entrar también la extorsión, el secuestro, pero que no están cometidos por organizaciones. Por estos requisitos. Con estos requisitos, que los conozca la jurisdicción común. Eso va a permitir descongestionar, digamos, la jurisdicción especializada sin diluirla, sin desintegrarla, que es lo que pretende la Corte. Y que cada 6 meses la Corte Suprema de Justicia revise, le dé seguimiento a los juzgados de cómo está su tramitología. Porque incluso la Corte proponía que había que ampliar los plazos, por ejemplo, para instrucción. Proponía que había que ampliar los plazos para la detención provisional. Nosotros creemos que no es necesario porque con la saturación que tienen los centros penales y ya hay cantidad de personas esperando que se les haga el juicio y la Corte Suprema, el órgano judicial, retrasa los procesos, suspende las audiencias. En los centros penales actualmente hay miles y miles de personas que están esperando la audiencia preliminar, por ejemplo, que no se realiza porque el órgano judicial va retrasado y nosotros hemos dicho va a una velocidad que no va a la Policía Nacional Civil. Entonces, alargar los plazos significa congestionar más los centros penales. Es decir, y además ello conlleva violaciones, porque puede ser un delincuente, pues, pero le tienen que respetar su derecho de inocencia. Y una causal para que puedan salir libres. Y una causal para, que es lo que ha estado sucediendo. Que por ese lado los han ido liberando, porque, mire, la audiencia me tocaba tal día, no se realizó la audiencia, para afuera. Mire, el término de inquirir es de 72 horas, pasaron las 72 horas y la Fiscalía no presenta el requerimiento, para afuera. O sea que el debate que estamos haciendo es que lo idóneo es reformar la ley, ¿verdad? Y darles una competencia únicamente para aquellos delitos que cometan las organizaciones del crimen organizado y ir evaluando, si es necesario, ir ampliando la jurisdicción, es decir, ir transformando más juzgados o ir creando nuevos juzgados. Entonces hemos planteado que cada 6 meses el órgano judicial pueda revisar si se está cumpliendo con los plazos de parte de los jueces y si son suficientes los juzgados que existen o es necesario crear más juzgados o transformar más juzgados. Ese es un debate que tenemos en la comisión, hay que decirlo y yo aclaro, es la Corte Suprema de Justicia la encargada de erigir jurisdicción, no es la Asamblea Legislativa, pero en este caso la Asamblea Legislativa sí tenemos opinión porque precisamente quien creó la jurisdicción especializada fue la Asamblea Legislativa.